Hola, ¿cómo están? Este es su programa Vida y Salud en Cristo Jesús. Nuevamente nos acompaña en este programa Hanna, la cual ella es psicóloga y ya nos estuvo acompañando, ¿cierto?, con un par de temas anteriores, y hoy día vamos a hablar acerca de los temores. ¿Qué son los temores? Los temores se pueden dar en diferentes circunstancias, ¿cierto? Pero va dentro del gran abanico de emociones, ¿cierto? El temor muchas veces es uno de los 4 emociones más conocidas, dentro de la alegría, la tristeza, ¿cierto? La podemos ver en esta película intensamente. Y es una de las emociones que más se sienten, ¿ya? Muchas veces cuando nos preguntamos cómo estamos, está bien y mal. Y dentro de unos pocos que se pueden identificar es el miedo o el asco o la furia, ¿cierto? Dentro de esta película. Sin embargo, nunca es difícil preguntarse el porqué del temor, o cuándo, o quiénes, en qué contextos. Siempre la sentimos, pero no nos preguntamos el porqué de esta emoción. Ya. Sí. Y puede darse en diferentes contextos porque se puede dar en cualquier edad, desde cosas muy pequeñas como una araña, por ejemplo, a contextos sociales, a contextos emocionales, laborales. Puede estar acompañada del miedo, puede estar acompañada de la vergüenza. Es una gran gama que nunca está sola, siempre viene acompañada de muchas emociones. Ah, ya. Ahora, ¿por qué una persona o un niño ve una araña y le pega el pisotón y se acabó la historia, y hay otro que ve la misma araña y sale arrancando? ¿Por qué pasa eso? Muchas veces, y aunque no lo creamos, es como nos enseñan. La crianza desde que somos pequeños es muy importante en cómo enfrentamos la vida, y una de cómo enfrentamos es cómo enfrentamos los temores, así como enfrentamos los momentos difíciles, así como enfrentamos la felicidad o las dificultades, ¿cierto? Ahí nos enseñan. Muchas veces se nos preguntamos que por qué hay niños, lo mismo, porque hay niños que se caen y se ríen, y hay niños que se caen y lloran, ¿cierto? Y es como nos enseñan. Hay niños que se caen y se ríen porque al ver la expresión de los papás, ¿cierto? Los papás les transmiten tranquilidad y les enseñan de que eso no es una gran dificultad, ¿cierto? Basta con pararse, sacudirse y seguir adelante. Sin embargo, hay papás que les enseñan con la conducta, con las expresiones, que eso es una gran dificultad y generan más miedo. Entonces, ¿cómo fue nuestra primera expresión cuando vimos por primera vez la araña? Cuando quizá teníamos 2, 3 años o quizás más grandes, ¿cómo fue? ¿Cómo nos enseñaron? ¿Cómo fue el entorno? ¿Cómo fue el contexto en donde vimos por primera vez una araña? Quizás me enseñaron que había que matarla, quizás me enseñaron de que había que gritar y correr. ¿Cómo fue esa primera experiencia con la araña? Eso es lo que va a marcar cómo nos vamos a enfrentar a la araña a la adultez. ¿Y cómo le sacamos miedo a la araña entonces si le enseñaron mal frente a la araña? Hay una gran palabra que es lo que se trabaja en la terapia, y es resignificar. Nosotros tenemos un significado de esa araña. Esa araña puede significar quizá que me va a picar, puede significar que está sucio, puede significar muchas cosas, pero ¿cómo yo resignifico esa araña? ¿Qué cree el resto de esa araña? ¿En qué contexto está esa araña? Y el resignificar considera un tiempo muy largo, ¿cierto? Porque no solamente hacer una pregunta y enseñarle, no, esa araña no te va a hacer nada, sino que demostrarle con hechos y demostrarle con circunstancias por qué esa araña no te va a hacer nada. Y desde ahí va eso de ver el problema desde otra perspectiva. O sea, la persona que le tiene miedo a la araña va a tener que enfrentarse a unos par de sesiones con la araña en la mesa ahí. Puede pasar. Muchas veces, por ejemplo, si pasamos esta araña, por ejemplo, a contextos como la ansiedad social, no es necesario que pongamos al consultante en un momento difícil para que sobrepase la dificultad, sino más bien que la podamos imaginar o que podamos externalizarla, ¿cierto? Yeah. Entender que el miedo, porque aparte de que el temor, ¿cierto? El miedo, el temor, entenderlo como algo que está fuera de él, que no lo define, sino que es algo que se construye, que está alimentado por ciertas circunstancias. Muchas veces hay que entender de que vamos asumiendo cosas. Por ejemplo, la araña quizá nos da miedo porque nos hace acordar a una época,
o esa araña nos da miedo porque nos hace acordar a algo difícil que viví o una etapa de trauma que viví. Entonces, ¿por qué me da miedo? ¿Qué me da miedo? ¿Me da miedo la araña o me da miedo el contexto en el que está la araña? ¿O esa araña me hace recordar a alguien? ¿O esa araña me hace me hace sentir inseguro? Entonces, ¿qué significa para mí la araña? Y desde ahí ir resignificando. Vaya, qué interesante eso. Sí. Nunca lo había visto de esa forma. Y vaya, ¿y cómo tú dices resignificar? O sea, cambiar el significado negativo, en este caso de la araña, que le pusimos araña, que puede ser ratón, que puede ser cualquier cosa, ¿cierto? Claro. ¿Ah? Y para que la persona pueda ir cambiando ese valor, esa mala significancia de ese concepto que le hemos puesto hoy día, araña, me imagino que deben ser muchas sesiones, ¿no? Claro, como ya hemos comentado, esto depende de pueden a veces dar miedo a cosas muy, muy pequeñas, ¿cierto? Pero también depende de en qué momento se generó el temor. Si el temor viene ligado a algún trauma o a algo que quizás hemos bloqueado, es más difícil, conlleva más tiempo. Y si tenemos herramientas también. A veces podemos considerar como psicólogos la gravedad quizá de la situación o qué tanto nos va a costar. Cuando vemos que eso cuesta, por ejemplo, si no hay una red de apoyo. Si ahí no hay una red de apoyo es un poco más difícil, o si esta red de apoyo es ambivalente, ¿cierto? Si a veces está, si a veces no está, o qué cosas alimentan este miedo. Depende de muchas cosas, principalmente de las herramientas o del contexto en donde está el consultante. Uno, como tú decías recién, entiendo de que estas no sé si decirle patología al temor, porque no sé si llamarlo patología, porque en general yo creo que todos tenemos temores. Claro, cuando un temor se considera una patología es cuando ya lo llamamos fobia, ¿cierto? Yeah. Y cuando consideramos que algo es una fobia o incluso cualquier cosa, porque sabemos que todo extremo es malo, pero cuando cualquier cosa puede afectarnos a nivel social, económico, familiar, laboral, eso ya nos está afectando de una manera más patológica, ¿cierto? Más que un temor, porque todos tenemos temores, ¿cierto? Pero cuando esto ya sobrepasa ese límite, ahí podemos considerarlo una fobia o ya una problemática más patológica. Claro, pareciera ser de que ahí la farmacología ayuda o no necesariamente. Si lo consideramos, todo esto va como una conducta, ¿cierto? Si es que yo me acostumbro a mi miedo a tratarla con algún tranquilizante, me voy a ir acostumbrando a eso y eso va a ser mi calma. Sin embargo, por ejemplo, hay personas que los ataques de pánico que se dan, ¿cierto? Después de alguna presentación o alguna fobia, pueden tranquilizarse con respiraciones, una respiración consciente o trabajos de imaginería, por ejemplo. Pero sí, lo que más se recurre es a la farmacología. Y creo que el descansar en la farmacología es lo peor, porque al final la persona va creando una adicción, ¿cierto? Y si no tiene el fármaco, y más si son de las que tienen la estrellita ahí en la caja, que son retenidas, con recetas retenidas, es como que se agudiza más el tema, ¿no? Claro, ahí es donde nosotros consideramos que se genera como un círculo, ¿cierto? Un círculo vicioso. Un círculo vicioso en donde, por ejemplo, tenemos ansiedad o ataques de pánico, las calmamos con el medicamento, en algún momento el medicamento falta, ¿cierto? Se acaban y eso que me genera un ataque de pánico. ¿Y cómo calmo ese ataque de pánico? Con el medicamento, y ese va generando un círculo que genera aparte otro problema, aparte de lo que estamos tratando con el medicamento, que sería la fobia, por ejemplo. Claro. Por eso yo insisto, o sea, creo que la parte farmacológica o psiquiátrica creo que es importante, pero si no tiene ese complemento psicológico, o como yo lo digo desde el punto de vista pastoral, si no tengo ese complemento bíblico o apoyo espiritual, creo que se va a seguir empeorando y dependiendo de un fármaco, y el día que no tenga la plata para comprar el fármaco o ir a ver al médico para que le dé la receta, se muere, ¿cierto? Le entra otra cosa producto de la falta del fármaco. Entonces es importante lo que tú dices al respecto. Yo creo que tenemos que tener en consideración ese tipo de apoyo que ustedes dan a las personas que lo requieren.
Y también es muy cierto lo que decías tú, si la persona le impide su día a día normal, si no puede trabajar, si no puede salir de la casa, hay gente que no sale de la casa hoy día porque le tiene miedo a ver la televisión, ¿cierto? La delincuencia, los portonazos y los autazos y todas las cosas aquello, ¿cierto? La gente ya no quiere salir. Exacto. Y eso es porque su temor no tiene por qué usted tocarle que le pase eso, ¿cierto? Pero claramente el temor, yo siento que si no se trata, como que se va empeorando, ¿no? A través del tiempo. Claro, sí, porque vamos a intentar buscar soluciones que estén a la mano, como la farmacología, o vamos a normalizarlo. Vamos a normalizar una sintomatología muy común es el aislamiento social. Muchas veces lo consideramos como algo normal de no, es que no me gusta socializar, lo vamos poniendo excusas, es que la micro, es que es muy de noche, entonces esa excusa nos va alejando del resto. Al principio es el resto más social, ¿cierto? Quizás no queremos ir a algún cumpleaños, quizás no queremos ir al centro, a juntarnos con ciertos conocidos, pero después nos vamos alejando de la familia. Después nos vamos alejando incluso de las redes sociales, quizá ya no quiero subir nada porque la gente puede ver. Y así vamos teniendo pequeños miedos que nos van aislando. Y ese es el primer síntoma de ese miedo, al menos de lo que es salir a la calle, ¿cierto? El miedo a los robos, etc. Si nos vamos al contexto bíblico, vemos grandes hombres, ¿cierto? Famosos, como por ejemplo el rey David. ¿Ya? El rey David, como dice la canción, el rey Saúl mató a 1000 y David a 10.000, o sea, había que echarlo. ¿Ya? Hizo muchas cosas David, pero él también en un momento cayó en un periodo de temor porque el rey lo quería matar, porque tenía celos de él, qué sé yo. Entonces uno diría, bueno, y si tenía esa fortaleza, no sé, eso de poder matar claro que eran los enemigos del pueblo de Israel, de poder matar a tanta gente, ¿y por qué el temor? ¿Por qué el miedo? O sea, como que uno no entiende, ¿y de dónde entró el temor? ¿Cierto? Es como raro, ¿no? Cuando uno ve el profeta Elías que Dios le dio el poder, la facultad de orar y que caiga fuego del cielo, mató a 450 Baales, o sea, profetas de los Baal, y tiene una autoridad así como tan, o sea, Dios está conmigo, o sea, yo oro y cae fuego, o sea, esa onda, ¿entendés? Es casi como cuando uno ve las películas de hoy día de esos superhéroes, ¿ya? Y viene una mujer que era Jezabel y le dice, mañana, porque le mató a todos sus sacerdotes, por decir así, todos sus profetas a Jezabel, lo amenaza de muerte a Elías y salió arrancando. Y estuvo escondido ahí en una cueva y toda la cosa. Uno dice, bueno, ¿y qué pasó aquí? Claro. Si parecía un hombre que tenía una gran fortaleza, ¿qué podríamos decir eso? Porque hay personas que se ven como tan bien, como muy bien centradas, valientes, y que de repente se le entra un temor. ¿Qué podrá hacer ahí? No sé cómo tú lo puedes ver. Muchas veces eso lo podemos ver ahora como, claro, hay veces que somos como más sensibles al comentario del resto y eso nos puede sensibilizar un poco y escondernos, ¿cierto? Que sería como este comentario y esa amenaza. Y muchas veces somos nosotros mismos, con pensamientos intrusivos, con ese pensamiento de no voy a poder, con ese pensamiento de me acuerdo de esa vez que no pude y quizá de nuevo no voy a poder. ¿Cierto? Muchas veces podemos, si bien el no tener miedo es una característica ser valiente, ¿cierto? Pero siempre van a haber momentos en donde vamos a cuestionarnos. Y ahí es donde tenemos que pensar, ¿por qué me estoy cuestionando? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Qué herramientas tengo para no voy a fallar, no voy a tener miedo? Y a veces, muchas veces este momento de temor, este momento en donde si bien somos bien valientes y sabemos que podemos, nos damos como un pie atrás y decimos, no, a lo mejor no puedo. Pero ahí es el momento preciso, que a veces lo vemos como algo malo, pero es el momento preciso para volver a identificar esas cosas que tenemos que nos hacen fuertes, que nos van a hacer triunfar en lo que vamos a hacer o atrevernos a hacer algo que quizás nos da miedo. Entonces, si más lo podemos ver como algo malo, igual podemos ocupar ese momento de temor para volver a verificar y ver las herramientas que tenemos, las cosas que tenemos a nuestro favor y las cosas que nos van a llevar a que nos vaya bien y así. Interesante. Bueno, si usted tiene alguna consulta para Hanna, ¿cierto? Ahí vamos a poner el banner, ¿cierto? Con su teléfono WhatsApp de contacto, donde usted puede pedir la hora. Me dijiste en Instagram también, ¿cierto? Sí. Y
la dirección está en calle Uribe. En calle Uribe 636. Ya, un poquito más abajo de la Plaza Mercado, me dices tú, ¿cierto? Al frente de los chinos. Al frente de los chinos, sí. ¿Ya? Ahí la puede encontrar a ella, pídela ahorita y ahí ella le va a poder dar estos o mejores consejos ya lo que hemos estado escuchando en los programas, ¿ok? Entonces te dejamos invitada para un próximo tema, que ¿cuál podría ser? Podríamos tocar quizá otra patología o otra sintomatología, quizá. Ya, perfecto. Ahí nos va a dejar con la duda con qué tema nos va a apoyar, ¿ya? Así que vamos a una pausa, ¿cierto?, musical, y yo a continuación sigo con la parte bíblica, ¿ok? Me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, 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 me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, 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 me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más te amo. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Salmo 17. A ti clamo, Dios, porque tú me respondes. Inclina a mí tu oído y escucha mi oración. Tú que salvas con tu diestra a los que buscan escapar de sus adversarios. Dame una muestra de tu gran amor. Cuídame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Hoy vuelvo a casa, te necesito. Eres mi padre y tú me amas. Hoy vuelvo a casa, te necesito. Eres mi padre y tú me amas. Hoy vuelvo a casa, te necesito. Eres mi padre y tú me amas. Hoy vuelvo a casa, te necesito. Eres mi padre y tú me amas. Hoy vuelvo a casa.
necesito. Eres mi Padre y tú me amas. Oh, te necesito. Vuelvo a tu presencia, vuelvo a tus brazos. No quiero estar lejos de ti. Abba Padre, te necesito tanto. Aquí me quedo contigo, aquí me quedo contigo. Abba Padre, Abba Padre, mi protector, mi guardador. Oh, oh, oh. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, tú me amaste a mí, a mí. Oh, te doy gracias. Tú me amaste a mí. Te doy mil gracias. Me amaste a mí. Bien, estábamos hablando en este tiempo junto con Hannah, ¿cierto?, la psicóloga, respecto a los temores, y que los temores cuando se empeoran o cuando le dominan se convierten en fobia, ¿cierto? Existen hartos tipos de temores, hay muchos temores, muchas fobias, en la cual claramente las personas van quedando como encarceladas en sí mismos, en sus casas, no pueden moverse porque están atemorizadas, aterrorizadas por cosas que a lo mejor ni siquiera van a suceder, son temores imaginarios, ¿ya? Es distinto al temor real, en la cual se encuentra ahí con un perro que le va a morder, ¿ya? Que claramente podría ser que le va a morder, ¿cierto? Es un temor real, pero también mucha gente tiene temores imaginarios, o sea, piensa que lo van a echar porque mucha gente le están echando el trabajo y a lo mejor ni siquiera lo van a echar, ¿ah? Hay muchos temores imaginarios por los cuales la gente piensa que su situación se va a ver complicada, ¿ya? Y dentro de los temores también existe algo que habla en la Biblia en el Salmo 111:10 respecto al temor a Jehová. ¿Ah? El temor a Jehová es distinto, ¿ya? Ese temor a Jehová, a nuestro Dios, claramente es un buen temor, ¿ya? Porque cuando usted tiene ese respeto, esa reverencia a nuestro Dios respecto a lo que Él nos manda, respecto a lo que Él nos dice en su palabra, en la Biblia, ciertamente eso nos va a llevar a, si somos respetuosos a Dios y creemos que Él está ahí como atento con nosotros, ¿cierto? Porque claramente nos está cuidando, ¿cierto? Y también está viendo cuando estamos haciendo las cosas mal. Cuando usted tiene esa reverencia, ese temor a Jehová, claramente le va a dar sabiduría, ¿ah? Lo va a llevar a la santidad, lo va a llevar a vivir bien, conforme a como Dios quiere que andemos, ¿me entiende? Y cuando andamos conforme a lo que el Señor nos dice, claramente no vamos a tener ningún problema, y cada vez que vaya a haber algo que de repente si nos desviamos de un camino de aquí para allá,
el Señor nos va a avisar a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, y nos va a redirigir para que no nos caigamos o no nos pase algo malo, ¿cierto? Ese temor es bueno, por decirlo así, ¿cierto? El temor a Jehová claramente es algo que nosotros deberíamos tener. Ya sería bueno tener ese respeto a Dios. Hay gente que dice muchas cosas de Dios y claramente a veces por rebelión, a veces por soberbia, no sé, ya. Bueno, y a veces, y muchas veces yo diría, es porque Dios no le concedió un deseo. ¿Ya? Generalmente el deseo de que por favor que no se muera tal persona que uno ama mucho y al final la persona se muere igual. Entonces hay gente que como que se enoja con Dios porque no le cumplió ese deseo, ¿ya? Pero bueno, Dios que es todopoderoso y omnipotente y presente y omnisciente sabe que a lo mejor esa persona que usted le está pidiendo que se salve a lo mejor no va a quedar bien, va a sufrir mucho, con muchas secuelas, y al final por querer tal vez concedernos el deseo de que siga viviendo, a veces va a ser para peor, ¿me entiende? Entonces hay veces que no entendemos muchas veces ese tema y en vez de enojarnos con Dios, bueno, sabemos que Dios es bueno, ¿cierto? Dios realmente es bueno, no es como nosotros que a veces somos buenos para algunas cosas o con algunas personas, pero con otros no. Dios es bueno con todo, hasta con los malos es bueno, ya Él es misericordioso, como dice la palabra. Pero tenemos que entender de que el tener ese temor reverente a Dios, el respetar lo que Él nos dice que no hagamos, eso nos va a traer beneficios a nosotros. ¿Ok? En Proverbios 8:13 dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal, ¿ve? O sea, no hacer lo malo, ¿ya? Yo aborrezco la soberbia y la arrogancia y el mal camino, dice la palabra del Señor, ¿ya? Y aún dice, y la boca perversa, ¿ya? Increíble cómo la palabra del Señor nos habla al respecto de esto, ¿ya? Y en Proverbios 8:14 dice, conmigo están el consejo y la sana sabiduría. Yo soy el entendedor, ¿ya? Yo soy el entendimiento, mía es la fuerza. Estamos en Vida y Salud en Cristo Jesús, acompañando con ustedes, y oro para que esta palabra pueda entenderla. Entonces es importante que nosotros podamos entender lo que Dios nos habla. A veces escuchamos muy bien lo que nos hablan las personas, pero como que no queremos escuchar muy bien lo que Dios nos habla. En Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre o mujer ya sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, ya, porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Ya, Dios nos está diciendo que nosotros, ¿cierto? Nosotros, hombres, mujeres, ¿cierto? Seamos, dice, pronto para oír, o sea, atento. Por algo Dios nos dio dos orejitas, dos oídos, que podamos estar atento a lo que Dios nos está hablando, ya, tardo para hablar. O sea, no, muchas veces cometemos el error que hablamos mucho, oramos a veces y no damos un tiempo para que Dios nos hable, ¿cierto? Hablamos, pedimos, qué sé yo, hablamos, pero no dejamos ese tiempo para que Dios nos hable y nos responda. Digo, Señor, ¿por qué no me responde? Pero si usted nunca deja de hablar, ¿entiende? Y a veces pasa lo mismo entre nosotros. A veces uno habla mucho y el otro también quiere hablar, pero no puede, ¿cierto? Entonces, dentro de lo espiritual, dentro de lo que es bíblico, también Dios nos dice que nosotros seamos pronto para oír lo que nos están hablando. En este caso, lo que Dios le está hablando a usted, ¿ya? Y tardo para hablar. No, que ya está con las mismas cosas de siempre, que no, ¿ya? Mejor hablemos menos y escuchemos más, el doble, ¿cierto? Y lo mismo dice, estamos hablando de Santiago 1:19, y en el 20 dice tardo para irarse. Antes de pasar al 20 dice tardo para hablar y tardo para irarse. No sea tan mechita corta que explota el tiro. O sea, seamos buenos oidores,
¿ya? No nos enojemos, ¿ya? Porque la ira, dice en el 20 de Santiago 1:20, dice, porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios. ¿Me entiende? Entonces, debemos de entender de que cuando hacemos caso a estas cosas, no nos va a ir mal, no vamos a tener problema con nadie, no vamos a tener ninguna situación compleja. Por lo tanto, no deberíamos sentir temor de nada, porque sentimos el respaldo que Dios está con nosotros. La palabra dice que el Espíritu de Dios, cuando usted recibe a Cristo, está en usted, y cuando es así, el que está en mí es mayor que el que está en este mundo, ¿cierto? El que anda reinando el mal en el mundo no tiene mayor autoridad sobre usted, porque usted es hijo de Dios y cree y tiene esa autoridad. Cuando usted respeta las leyes, cuando usted respeta a lo que Dios nos habla, claramente usted va a sentir ese respaldo de parte de Dios, porque sabe que Dios está con usted y usted es obediente. Si usted es obediente con Él, claramente tiene la autoridad de Dios a través de Jesucristo en usted, para que todas las cosas nos vayan a bien, para que nada nos suceda malo. Y todo se mueve y se sujeta conforme a eso. Por eso es importante que, si estamos nosotros viviendo situaciones como de temores, situaciones difíciles relacionadas con esto, apeguémonos, ¿ya? Seamos respetuosos, vivamos en santidad. Y de repente cuando uno dice santidad es como no será mucho. Santidad significa vivir apartado de las cosas que nos hacen mal. ¿Ya? Santidad significa ser obediente a Dios y hacer lo que Él dice que hagamos, y no hacer lo que Él no dice que hagamos. ¿Ya? Hay gente que sabe que el cigarro le hace mal, por igual fuma. ¿Ya? Hay gente que sabe que comer en exceso le hace mal, igual lo hace. Entonces, cuando nosotros hacemos cosas que ya nos han dicho que es malo, estamos cayendo en una especie de rebeldía, y esa rebelión, no querer hacer caso, claramente nos resta la autoridad. Entonces, lo espiritual, usted le da la pasada, ¿cierto?, al maligno, para que al ser usted desobediente le venga temor. ¿Se acuerda Adán y Eva? Ellos vivían en el Edén, estaban perfectamente bien, no había ningún problema, todo era bueno, hasta que ellos desobedecieron. Dios le dijo: usted puede comer todo lo que quiera, hacer todo lo que quiera, pero de este árbol no coman. ¿Se acuerdan? Pero ellos comieron el fruto que Dios le dijo que no lo hicieran, y producto de esa desobediencia, porque cayeron en la tentación, porque la serpiente, que era el diablo, ¿cierto?, le dijo: cómela nomás, si no te va a pasar nada. Comieron, ¿cierto? Y por el hecho de desobedecer, a ellos le vino el temor. Entonces después, cuando pasó esto, ellos se escondieron. Bueno, al comer se dieron cuenta también que estaban desnudos, ¿cierto? Tuvieron conocimiento de algo de que Dios todavía no quería que lo tuvieran, ¿ya? Y después, cuando va Jehová y dice que él se andaba paseando y busca a Adán y Eva, y ellos estaban escondidos. Y entonces les pregunta: ¿y por qué están escondidos? Entonces ellos le dicen que tuvimos temor. Claro, les vino el temor por el pecado, por la desobediencia a lo que Dios le dijo: no coman esto, no hagan esto. ¿Me entiende? Y vino un temor, y producto de ese temor ya todo empezó a empeorarse, porque lamentablemente ellos, en vez de pedirle perdón a Dios, en realidad le creímos a la serpiente y comimos. Que lo que hicieron, empezaron a acusarse entre ellos. Le preguntó: y bueno, ¿y tú por qué comiste? No, pero es que ella me dijo. Entonces, al final, echándose la culpa entre ellos, que comieron porque ella le dijo o porque él me dijo. Entonces, en el fondo es no aceptar, reconocer el error que cometemos, y como no reconocemos ese error, al final terminamos, como digo yo, pecando, ¿ya? Y si no aceptamos nuestro error y no pedimos perdón, ¿qué va a pasar? Se instaura en usted ese sentimiento, ese espíritu, en la cual le va a hacer sentir miedo, en la cual le va a sentir todo este tipo de cosas en las cuales Dios no quiere que pasemos ni vivamos, como ya le ha pasado a muchas personas, y para qué no decirlo, nos ha pasado, ¿cierto? Y
tenemos que ser ahí lo suficientemente humildes y pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, por nuestros errores, para que Él de esa forma, al perdonarnos, nos vaya librando de todas estas cosas en las cuales nosotros continuamente estamos cayendo. Entre esas cosas, el temor. ¿Ya? Y si usted no quiere tratarse, porque si usted le da miedo, le da vergüenza, qué sé yo, entonces al final esto se va empeorando, se va convirtiendo en fobia y van viniendo otras cosas más en su vida en la cual esto se pone más complejo todavía. Por eso oro en este momento para que usted que está escuchando este mensaje pueda entender de que debemos de ser obedientes a Dios, ya tratar de hacer todo lo posible como Él nos dice para que no nos pasen cosas malas, y si ya las ha hecho, pedirle perdón a Dios, ponerse cuentas con Él, no volver a hacer aquello que le está haciendo daño, ya lo que Dios nos dice que no hagamos, no siga haciendo eso malo, no siga cometiendo esos errores para que su vida se comience a mejorar, para que su vida comience a ser mejor y para que todos esos temores y enfermedades mentales y de todo tipo de cosas vayan saliendo de su vida. Oramos en el nombre de Jesucristo para que esto sea así, para que ponga entendimiento, para que ponga revelación en su corazón y aceptar en lo que estamos mal y podamos ser libres y sanados por la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo de Dios ahí pueda ayudarle a usted también a reconocer, a reargudir en su corazón aquellas cosas que están mal para que usted pueda ser sano y libre. En el nombre de Jesucristo. ¿Ok? Estamos en Vida y Salud para que usted pueda entender, comprender y también ser sano conforme a la voluntad de Dios, que siempre va a querer que usted y yo estemos sanos y estemos bien. Nos estamos viendo prontamente en un nuevo programa en Vida y Salud en Cristo Jesús. Escríbanos si tiene sus dudas, sus comentarios ahí en el correo electrónico. Que el Señor les bendiga.